El domingo anterior vimos ese gran encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús. Y si ustedes se acuerdan, tocamos el tema de la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de Dios o ser salvo. Y esto ocasionó una serie de preguntas por parte de Nicodemo para tratar de entender qué es el nuevo nacimiento o la regeneración. ¿Qué hizo el Señor? Primero le mostró la necesidad de nacer de nuevo, cuando le dijo, amén, amén, te digo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Después el Señor le explica mediante algunos ejemplos qué quiere decir el nuevo o el nacer de nuevo. Así que le señala a Nicodemo que nacer de nuevo es como nacer de agua y de espíritu. Esto fue una explicación que le dio el Señor Jesús a Nicodemo. Y es muy grande ver todo esto. Y es muy grandioso poder entender que Nicodemo entendía lo que el Señor le estaba hablando. Lo entendía a través del Antiguo Testamento. Y según el Antiguo Testamento, nacer de agua y del Espíritu es una obra de purificación de nuestra alma. Nicodemo lo entendía porque estaba en el Antiguo Testamento. Acordémonos que Nicodemo era un principal, él sabía el Antiguo Testamento al derecho y al revés, el cual debe llevarse a cabo, ¿por qué? Por el perdón de los pecados. Además, que el Espíritu Santo debería morar en el interior de Nicodemo si él quería ser salvo. Después le afirma que nacer de nuevo es una obra secreta y soberana de Dios. Y Cristo pone, por ejemplo, el viento. El viento que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero así es el que es nacido de espíritu. Hoy meditaremos empezando los versículos 9 al 21. Partiendo de la pregunta que hizo Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Por eso el tema de hoy lo he nombrado los propósitos de la generación. Y yo quiero, mis hermanos, que ustedes tengan en mente eso, los propósitos de la regeneración, y que usted entienda cuáles son los propósitos de la regeneración. Si resumimos estos propósitos de la regeneración, podríamos decir que es no dejarlo en su estado natural al hombre. A esto va dirigida la regeneración cuando hablamos del estado natural. Cual nosotros vinimos al mundo, a este mundo, ese es nuestro estado natural. Es que quiero que entienda eso. Tal como usted vino al mundo, así es el estado natural que habla que la Biblia. Y con la obra de generación, Cristo mismo dijo que es necesario que el Señor quiere sacar al individuo del estado natural. Lo que el Señor quiere es sacar al individuo del estado natural en el que él vive. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Dios. Para que tengamos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro estado natural no podemos tener comunión con Dios. En nuestro estado natural estamos perfectamente adecuados para nuestra condenación, para ir al infierno. Yo sé que esto no es sencillo, mis hermanos, de escuchar. Entiendo que desde pequeñito nos están afirmando nuestras cosas, y de cierta forma esto está bien, pero el problema aquí es espiritual. Nuestro tipo de existencia espiritual,
no es el adecuado para entrar en el reino de Dios para la salvación, en nuestro estado natural. Así que si alguien quiere entrar al reino de Dios, el Señor mismo tiene que sacarlo de su estado natural, transformar su alma, transformar su corazón. De lo contrario, él perecerá en su corta existencia natural. Y eso es lo que la Biblia le llama condenación. En su estado natural, ¿estamos en qué? En condenación. Pero quiero remarcar lo siguiente. La meta de la regeneración no es solo hacernos personas distintas. Y si así pensamos, nos quedamos entonces a la mitad del recorrido. La idea de la regeneración es que esta persona distinta, que Dios y que Cristo ha morado en su corazón, el Espíritu Santo, puede tener comunión con Dios. Es decir, Dios hace una nueva criatura, pero esta nueva criatura tiene esta característica, que esta nueva criatura sí tiene o sí puede tener comunión con Dios. Qué gran característica. Esta persona regenerada ahora sí puede tener comunión con Dios, lo que antes no podía en su estado natural. Ahora sí puede tener comunión con Dios. El Señor entonces transforma a una persona para que pueda acogerse, pero de todo corazón, al único medio que Dios estableció para salvar su alma. Él transforma una vida para que ésta se pueda acoger a este único medio. Esta es otra forma de decir que en nuestro estado natural nunca nos acogeríamos al único medio que Dios estableció para la salvación. Sin temor, mis hermanos, a equivocarme, casi todas las religiones existentes en el mundo dicen esto: tú puedes hacer obras y producto de ello usted podrá ser salvo. Ellos también dicen: esfuérzate y serás salvo, obedece y serás salvo, haz esto y esto otro y serás salvo. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Tus obras no te pueden salvar, a menos que Dios transforme su ser interior, y así podrás acogerte por fe al único medio ¿de qué? De salvación. Teniendo esto en mente, veamos entonces cuáles son los propósitos de la regeneración que el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo. ¿Cuáles son los propósitos? El primero de ellos es remover la oscuridad natural. Hermanos, en nuestra época actual es bastante difícil que nosotros nos encontremos en oscuridad absoluta. En nuestro alrededor hay muchas fuentes, pero muchas fuentes de luz. No sé si a usted le pasaría, pero en la antigüedad, cuando se iba la luz, ¿qué se hacía? Se corría rápidamente al lugar establecido donde estaban las velas. Se corría, ¿cierto? Y en ese trayecto de ir a donde estaban las velas, ahí era donde nosotros experimentábamos las tinieblas, en ese trayecto. Pero ahora nosotros podemos tocar un botón de celular, ya hay luz. En nuestra época es difícil hablar de permanecer o estar en tinieblas, en nuestra época. Pero antes no era tan fácil. Se iba la luz y, como dicen, se tenía que correr. No sé si nos pasaría a nosotros.
Pues a mí sí me pasaba muchas veces, ¿sí? Por ello la Escritura habla de oscuridad. Y cuando habla de oscuridad, no piense en la oscuridad que nosotros tenemos cuando es de noche. No piense eso. No es esa la oscuridad. Estamos hablando de esa oscuridad que traemos desde el momento en que nacemos. Esa oscuridad que llegamos nosotros en el momento en que nacemos. El Señor le dice a Nicodemo. Miremos qué nos dice Juan 3, del 9 al 12. Dice la palabra del Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, Nicodemo, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, Nicodemo, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo vas a creer si no crees las terrenales? ¿Qué tal si yo te hablara de las celestiales? El Señor le estaba afirmando a Nicodemo que él entendía lo que estaba hablando. Y sé por qué esta pregunta. Y esto me va a extrañar. Porque te va a extrañar, Nicodemo, porque tú eres un maestro de Israel. Tú eres un maestro de Israel. Has tenido las Escrituras. Has dedicado tu vida a enseñarlas. Le has dicho a otros el camino que conduce a la salvación. Y cuando te hablo, Nicodemo, de la verdadera salvación del alma, ahora me haces esas preguntas como si no entendieras, Nicodemo. Si tú has enseñado a otros el camino de la salvación, ahora tú me sales con esas preguntas como si no entendiera las cosas. Qué regaño, ¿no? Pero te entiendo, Nicodemo. Porque lo que sabemos, de eso hablamos. Hermano, déjeme decirle que eso debió estremecer a Nicodemo. Debió estremecer a Nicodemo. Es como si le hubiera dicho, tú no puedes hablar del reino de Dios. ¿Sabes por qué, Nicodemo? Porque tú no lo conoces. Tú no lo conoces. Porque si lo conocieras, hubieras hablado de esto. Si conocieras el camino, si ante tus ojos la salvación pueda discernirse, entenderías. Pero no, Nicodemo. No tienes, Nicodemo, ni idea de lo que he venido hablando. ¿Y sabe por qué? Porque lo que estoy hablando, Nicodemo, viene del cielo. Por eso no recibes nuestro testimonio. Estás rechazando el testimonio porque tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes, Nicodemo. Esas son cosas celestiales. No lo entiendes. El Señor no lo justifica. Pero sí entiende por qué un hombre resiste el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque está en toda su oscuridad. Su alma no puede discernir si lo que está tomando es un vaso de veneno o un vaso de agua. No entiendo. No puede hacerlo. No puede entenderlo. Porque estás en tinieblas. No puede distinguir lo que viene del cielo. Pero si viera, si tuvieras luz para ver, entonces entendería, Nicodemo. El Señor le dice, de lo que uno ve, de eso habla. Pero Nicodemo, tú no has visto. No te ha resplandecido la luz del Evangelio.
Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre, ¿qué? Natural. Aquel hombre, aquel ser que ha venido, ha nacido, tal como viene. ¿Qué dice? No percibe las cosas que son el Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no la puedes entender. ¿Por qué? Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. El hombre natural o sin Cristo es tal como venimos a este mundo. O sea, sin Cristo. Sin Cristo. Por eso las cosas del Espíritu no las entiende. Es una ignorancia. Es una oscuridad total. No se sabe qué hacer. El Señor reprende a Nicodemo, porque él era maestro de Israel. Por eso no puedes hablar de esto, porque no lo sabes, Nicodemo, no lo sabes. Tú estás en tinieblas, tú estás sin Dios. Hermano, eso a mí me causa impresión. ¿Qué vacía que le pegue el Señor a Nicodemo? Y saber que Nicodemo sabía las Escrituras. ¿Será que a veces no nos pasa eso? La vez pasada hablábamos que muchas veces somos cabezones de la Biblia. Cuando hablo de cabezones, sabemos mucho las Escrituras. Nos podemos volver un teólogo majestuoso, grandioso, saber las Escrituras al derecho de qué y al revés. Pero ¿será que ese realmente ha nacido de nuevo? ¿Será que realmente ha nacido de nuevo? Hay hombres que nos impresionan. Este man cómo sabe vivir. Pero Nicodemo sabía, pero él estaba por fuera del reino de Dios. ¿Me acuerdan el ejemplo que le puso Dios más fuerte? Dios le dijo, Nicodemo, ponga cuidado. Las rameras y los publicanos van primero que usted. Usted que sabe tanto Biblia. Las rameras y los publicanos ya están en el cielo prácticamente, pero usted que sabe Biblia, vean, Nicodemo, tú estás por fuera. No, pobre Nicodemo. Y como decíamos, entre más hablaba Nicodemo, más Jesús lo aplastaba. Más Jesús lo aplacaba. Permítanme preguntarles, mis hermanos, ¿entienden el tema del nacer de nuevo? ¿Usted piensa que el nacer de nuevo es venir todos los domingos a la iglesia? ¿Usted piensa que nacer de nuevo es leer todos los días la Biblia? ¿Usted piensa que nacer de nuevo es, hermano, estar aquí en la iglesia todos los días? No, hermano. Usted lo puede hacer y está bien que lo haga, pero cerciórese si usted realmente ha nacido de nuevo. Si a usted le apasiona Cristo, le apasiona Cristo. Si usted se acuesta cada noche y le dice, Cristo, ojalá amanezca ligero para estar en tu presencia, en tu devocional, en el cara a cara contigo. Yo quiero estar contigo. Quiero oír tu palabra. Y quiero que esa palabra escudriñe en mi corazón y me diga si realmente yo he nacido de nuevo. Si yo he nacido de nuevo. Hermano, ¿se te hace familiar estas palabras? ¿Entiendes qué es nacer de nuevo? Cuando leíste la Biblia esta semana, ¿se te describió el nacer de nuevo? ¿Lo viste? Dios te habló a través de la palabra y según la palabra que te digo yo, mi Señor. Realmente esto me pone como a dudar. Y es que yo no quiero que usted dude que sea creyente, pero cada palabra escudriñe su corazón, que el Espíritu Santo escudriñe su corazón si realmente ha nacido de nuevo. ¿Se te describió el nacer de nuevo como el nacer de agua y de espíritu?
¿Te viste identificado con esto? ¿Has nacido de nuevo? Miremos, hermanos, unas palabras de Juan el Bautista. Juan 3:31. Acuérdense, estaba allá en Nicodemo con Jesús, hablando con Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vean, el que de arriba viene, el que de arriba viene es sobre todos. Es sobre todos. El que es de la tierra, ¿qué dice? Es terrenal y cosas terrenales habla. Pero el que viene de allá, del cielo, de parte de Dios, ¿es sobre qué? Es sobre todos. Es sobre todos. Uno pudiera decir, esto era para Nicodemo. Esto era solo para Nicodemo. Pero póngale cuidado. Aquí Juan Bautista ya no estaba hablando de Nicodemo. Juan Bautista estaba hablando en general. ¿Y qué dice? Que el que es terrenal, ¿de qué cosas habla? ¿De qué cosas entiende? Pues lo terrenal. No va a entender las cosas del cielo. El Señor estaba hablando a Nicodemo de nacer de nuevo. Al menos es un recurso que él podía entender. Pero ni aún así Nicodemo entendía. Y por eso Nicodemo pregunta de nuevo, ¿cómo puede ser esto? No entiendo. No entiendo lo que me estás hablando, Jesús. Esto para mí es chino. Y aquí podemos evidenciar el primer propósito de la regeneración. Y aquí está la buena noticia, y es el Evangelio. El que nace de nuevo, sí puede entender las cosas del Espíritu. El Señor remueve las cosas de tal manera que la persona entienda las cosas de una forma real. De manera que al hablar de las cosas de Dios, ahora sí empieza a darle sentido a su mente. ¿Sabe lo que hace el Señor? Remueve las cosas. El hombre natural, ¿sí? En la regeneración. Y ahora sí, cuando a la persona se le habla de Cristo, ya la persona como que va, sí, eso es. Eso es. Yo vuelvo al caso mío y perdón que cuente. Tantos años duré en cierta parte. Y cuando, vuelvo y lo repito, alguien me habló del verdadero Cristo a través de Hechos 3:19. De Hechos 3:19. ¿Sí? Y lo había visto cantidad de veces en 33 años. ¿Sí? 33 años. Pero cuando este hombre, este pastor me dice, Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, como que Cristo removió todo eso por aquí, en mí, en lo más profundo de mi corazón, y dije yo, ¡ay! Ahora sí no entiendo. Arrepentidos, claro, un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Y después viene a qué? Una genuina conversión. ¿Me entiende lo que hace la regeneración, mis hermanos, en la vida de una persona natural? Antes el asunto le parecía algo misterioso. No puede ver cómo estas cosas encajan en su vida. En el nuevo nacimiento, sí se obra en el individuo un milagro. Y sabe, mis hermanos, ¿cuál es el primer milagro? Si usted lo ha entendido, ¿cuál es el primer milagro que usted vio? ¿Que usted percibió? ¿Sabe cuál es, mis hermanos? Usted mismo. Usted mismo fue el primer milagro. Porque Cristo
cambió su estado natural a un estado celestial. A un estado celestial. Usted fue el primer milagro. Se remueve la oscuridad natural, de manera que ellos puedan entender el camino de Dios. Lo que es del Espíritu, es del Espíritu. Y lo que es terrenal, es terrenal. ¿Sí? Pero nosotros, renovados, entendemos que la salvación ha sido por fe. Solo el Señor puede remover estas tinieblas espesas. Y no lo hace mediante un rito. Lo hace mediante la transformación espiritual de una persona. Esto no tiene que ver con el intelecto propiamente. Lo que quiero señalar es que nadie puede reposar en el hecho que entiende intelectualmente el Evangelio. El Evangelio no se entiende intelectualmente. No. A usted le va a parecer extraño lo que le voy a decir, mis hermanos, pero sucede. Pero hay teólogos que han dedicado su vida a estudios académicos, a estudiar de Dios, a estudiar la Biblia, teólogos. Y hay teólogos, póngale cuidado a esto, que niegan la existencia de Cristo. Que niegan la existencia de Cristo. Usted dirá, eso no puede suceder. Sí, porque lo tienen aquí, intelectualmente. ¿Sí? Y niegan la existencia de Cristo. Lo puedes entender inteligentemente y por capacidad intelectual. A ellos no les falta eso. Ellos lo pueden entender. ¿Cierto? Es como si el mensaje del Evangelio le fuera oculto para sus ojos. Puede leer el hebreo y el griego. Puede elaborar sus conferencias. Y aún así, niegan la existencia de nuestro Señor. Es que inteligencia, mis hermanos, no es regeneración. Inteligencia no es regeneración. Comprender la mente no es regeneración. La regeneración sí hace que podamos entender de forma salvadora el Evangelio. Sí hace que podamos entender de forma salvadora el Evangelio. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón. ¿Quién? Cristo. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, para que un individuo entienda y le resplandezca la luz del Evangelio en su corazón, no necesita otra luz más que la misma que resplandeció una vez en la creación. ¿Se acuerda cuando fue la creación? ¿Cierto? La luz de la creación era el mismo Cristo. Esa era la misma luz que hoy necesita todo aquel que está en tinieblas. Una vez de la creación, tan grande como eran esas tinieblas, así de grande era nuestra oscuridad. Entonces, ¿qué se necesitó? Que Dios mismo resplandeciera en los corazones para ser iluminados por el Evangelio. Así que no estamos hablando de revertir cualquier tipo de tinieblas. No estamos hablando de revertir cualquier tipo de tinieblas. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Oiga, cuidado, y póngale cuidado a esa palabra, eras tinieblas. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz. Hermano, este texto es más fuerte de lo que pensamos. Porque nos dice que en otro tiempo andabais en tinieblas. ¿Eso es lo que dice? No. Aunque es verdad, andábamos en tinieblas. Lo que el texto nos dice es que en otro tiempo erais tinieblas y andábamos en tinieblas. El primer propósito de la regeneración es remover el estado natural del hombre, de modo que ahora le resplandezca la luz del Evangelio. Pero aquí hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Cuando resplandece la luz del Evangelio, que andemos como hijos de Dios. Que andemos como hijos de Dios. ¿Entiende, mi hermano? Es que usted puede decir, sí, yo ya recibí la luz, ya entendí el Evangelio. Pero hermano, en su hablar no lo demuestra. En su actuar no lo demuestra. No lo demuestra. Cuando usted todavía sigue hablando palabras soeces. Cuando usted todavía es una persona iracunda. ¿Sí? Cuando usted responde mal. Hermano, entonces dice, si le resplandeció el Evangelio, le podrán decir, muéstreme el Evangelio. Porque el Evangelio es mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Segundo propósito de la regeneración, habilitar al individuo para que él pueda ver a Jesús como Salvador. Habilitar al individuo para que él pueda ver a Jesús como Salvador. Usted podrá decir, no, esto es muy básico. Eso yo ya lo sé. Yo pudiera asegurar que la mayoría de la gente que se confiesa cristiana ve al Señor Jesús como Salvador por ahí en tercer lugar. No en el primer lugar, sino en tercer lugar. La mayoría de nosotros venimos de iglesias carismáticas, donde se nos enseñó que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza, que Cristo da poder. Pero ¿qué dicen? Pero que primero sana, luego bautiza, salva y da poder. ¿Me entiende? Ahora les pregunto, ¿quién es Jesús para usted? Pero no me lo vaya a decir de una forma teórica, sino hable de una forma real. Cuando tus palabras pronuncian Jesús, ¿para qué usted lo invoca? ¿Para qué usted lo invoca? Muchas personas ven a Jesús como Salvador. Usted dirá, pero ahí está bien, ¿no? Lo ve como Salvador. ¿Pero Salvador de qué? Salvador de muchas cosas. Lo invoca para que le dé un trabajo. Lo invoca para que ayude en el matrimonio. Para que saque a su hijo de la droga. Para eso lo invoca. Pregúntale a la gente, ¿quién es Jesús? ¿Para qué invoca el nombre de Jesús? Y les aseguro, mis hermanos, que muy pocos dirán, porque es el Salvador. Y acudo a Él para la salvación. Muy pocos lo dirán. Pero pregúntale a la gente, ¿para qué invoca a Jesús? No, es que tengo un problema con mi esposo. Ese es un degenerado, ese es un esto, y no sé qué. Y empieza que es que yo invoco a Jesús para que dé eso. Pero nunca nos diga para qué, para que me dé salvación. Hermanos, póngale cuidado a esto. Si usted se acuerda, ¿cómo fue que le habló el ángel San Gabriel a María? ¿Qué le dijo? ¿Sí se acuerdan?
te lo voy a recordar. Y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No le digo porque Él le salvará su matrimonio. Él le salvará de la situación económica que usted vive. Sino Él le salvará de sus pecados. Si algo define la persona de Jesús, es que Él salva. De eso se trata su venida. De eso se trata su existencia. Él salva, claro que concede favores a sus hijos. Pero Él salva y para eso Él vino. Y en nuestro estado natural no lo podemos ver. Y si lo pudiéramos ver, no lo apreciamos. Los judíos vieron a Jesús, claro. Las señales que hacía, claro. Pero no nos pudieron ¿qué? Apreciar, por eso lo crucificaron. Yo entiendo que en nuestro estado natural le damos igual de valor a Jesús como Salvador. Pero vuelvo y digo, ¿pero Salvador de qué? Es como si tuviéramos aquí un flotador pegado a la pared. ¿Sí? Pero ¿para qué sirve ese flotador aquí? ¿Nos sirve de algo? ¿De alguna inundación si es que no hay agua? De nada nos sirve. ¿De nada nos sirve qué? En la iglesia, ese flotador. En nuestro estado natural, pensar en Jesús como Salvador no tiene tanto sentido. Por eso el segundo propósito de la regeneración es habilitar al individuo. ¿Para qué? Para que pueda contemplar a Jesús como jamás antes lo había visto. Como jamás antes lo había visto. Como Salvador. Pero no es una contemplación meramente por admirarlo. Es contemplarlo, mis hermanos, contemplarlo ¿con qué? Con urgencia en el alma. Es verlo realmente como un Salvador, como si Él no viene a salvarme, me perderé, como si Él no viene a salvarme, yo me perderé. Miremos las palabras del mismo Señor, Juan 3, del 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Qué dice? ¿El Hijo de qué? Del hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, estas son palabras del Señor Jesús. Estas son palabras del Señor Jesús. Aquí volvemos a tener unas expresiones que tal vez no le encontremos mucho sentido en el día de hoy. Pero el Señor con misericordia empieza a traer a Nicodemo para que él entienda. En primer lugar, le declara esto: el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pero ¿por qué estas palabras? Nadie subió al cielo, sino que el que entró del cielo, ¿el Hijo de qué? Del Hombre. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesús? Cuando Él dijo del Hijo del Hombre, ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando de sí mismo. Él es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Pero veamos la profecía de esto. Vamos a Daniel 7, del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: miraba yo en la visión de la noche, Daniel, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de ¿qué? Del hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Sabe quién era el anciano de días? Dios. Y le hicieron acercarse delante de él,
y le fue dado dominio propio. Y le hicieron, y le fue dado dominio, perdón, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca que pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a Nicodemo? Lo primero que debes pensar de mí, Nicodemo, es como el Hijo del Hombre. ¿Por qué estas palabras? Recordemos cómo fue que Nicodemo recibió al Señor Jesús. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando fue a Jesús, ¿qué le dice Nicodemo al Señor Jesús? Sabemos, le dice Nicodemo, que has venido de Dios. ¿Cómo? Como maestro. ¿Sí? ¿Que has venido como qué? Como maestro. Lo que más le daban crédito al Señor Jesús, ellos, era su autoridad como maestro. Ellos lo veían como que, le daban autoridad como que, como un maestro al Señor Jesús. Tú has venido de Dios como maestro. El Señor le dice, no. Nicodemo, yo he descendido como el Hijo del Hombre y no podrás entenderme si me sigues viendo como un mero maestro. No podrás entender si me sigues viendo como un mero maestro. El Señor es maestro, claro, pero es un maestro. Él no es un maestro, es el maestro. El maestro. El gran maestro. Y es más que eso. Es el Salvador. Nicodemo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes, Nicodemo? Soy el Hijo de Dios. Y tengo autoridad suprema. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me la dio. Porque Dios me la dio. Sobre el contorno del que te estoy hablando. No vengo simplemente a instruirte dónde es el camino. Yo tengo la autoridad, Nicodemo, de salvarte. Eso es lo que quiero que entiendas. Nicodemo, por favor, no me mires como el maestro, porque yo soy el camino de la salvación. Mírame como quien ha recibido el poder de Dios para salvar. Mírame, Nicodemo, mírame así. Es una forma de decirle lo que también nos puede decir hoy a nosotros. Donde Dios ha obrado en el alma, la visión con respecto a Jesucristo cambia. Ya no lo ve uno como maestro, como otro, sino lo ve uno como ¿qué? Como el Salvador, ¿cierto? Como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que tiene potestad sobre ¿qué? Sobre todo. Sí, ya cambia la visión. Pero segundo le trae a Nicodemo una historia del Antiguo Testamento real. Mira, Nicodemo, ¿usted se acuerda? ¿Usted se acuerda, Nicodemo, del pueblo de Israel? Que estaba rebelde, de por sí siempre fueron rebeldes en el desierto. Y que Dios les envió una plaga de serpientes para reprenderlos. De tal manera que estas serpientes mordían al individuo y estaban muriendo cantidades alarmantes. Tanto que el pueblo dice a Moisés que invoque al Señor porque vamos a morir. Números 21 del 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre ¿qué? Sobre un asta, allá arriba, bien arriba. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre ¿qué? Sobre un asta.
Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Entiendes esto, Nicodemo? El Señor no solo quiere que Nicodemo piense distinto de Cristo, sino que piense distinto de sí mismo. Nicodemo, tú eres ese israelita rebelde, mordido por la serpiente. Pero no vayas a tomar a Moisés como ejemplo. Nicodemo, aseméjate al israelita que la serpiente mordió y que no tiene otra salida que acogerse al único medio que Dios estableció para traer vida a Nicodemo, al Señor Jesucristo. Míralo a Él. Míralo a Él. Hoy entendemos lo que dice el Señor a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree, es decir, que lo miren en fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén.